Gracias le doy al Señor porque cada día el Señor siempre va hablando a sus hijos, hermanos, ¿no? Y como el Señor va sorprendiéndonos en cada paso que vamos marcando, que vamos dando, el Señor va sorprendiéndonos, le digo, hermano, porque yo cada vez que empiezo a estudiar la Biblia, no solamente porque tengo que predicar o cuando me siento ahí en mi mesa y agarro la Biblia o un comentario que tengo en casa y empiezo a escudriñar las Escrituras, siento como ríos de agua viva que refresca mi corazón y puedo decir, Señor, gracias. Gracias porque es tu palabra que nos hace permanecer firmes y es tu palabra que nos ayuda a poder conocerte cada día más. Y yo en estos días, en la semana pasada, iba caminando de la escuela cuando le llevo a Vale temprano y caminaba meditando y observaba los tipos de árboles que son, ¿no? Hay árboles de todo tipo, de todas formas, otros son fuertes, otros son pequeños. Y yo meditaba en eso, ¿no? Y decía que nosotros somos así, como esos árboles, y otros crecen de diferentes formas, pero todo depende del cuidado que le damos, ¿no? Porque hay una semilla para que sea esa planta, hubo una semilla que está debajo de la tierra, pero esa misma semilla sembrado en un lugar crece de una manera, o en una tierra sembrado sobre una maceta crece de otra forma, ¿no? Porque no tiene más espacio para poder abrir sus raíces. Cambio, cuando es sembrado sobre la tierra y es abonado, recibe el sol, el rayo de luz, el agua a través de la lluvia, vas a ver que el árbol, la plantita crece de otra manera. Pero a veces, por ejemplo, recordaba, ¿no? Cuando una vez mi esposo me regala un rosal así, un hermoso rosal, creo que era para mi cumpleaños, ¿no? No me acuerdo, un hermoso rosal, con unas flores rojas bien hermoso. ¿Sabes? Yo me puse contenta porque era tan hermoso ese rosal, pero a la vez sabía que iba a tener un fin. Porque resulta que aparte que no me gusta mucho la cocina, no soy muy amante de la planta, pero soy media loca porque en el verano yo a las plantas les hablo. Me gusta hablar a las plantas, pero hablar. En el verano las plantas me conocen, pero pasó el verano, empiezan las actividades y las descuido y de repente después ya están lindas, pero no los abono, no los riego, no le paso ese protector para las hormigas, las descuido prácticamente y por más que es hermoso ese rosal, terminó con el tiempo secándose, ¿no? ¿Y a qué llevo esto? Es que a veces nosotros tenemos hermosas cosas en nuestras vidas, hermosas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, pero por falta de interés, por falta de conocimiento o por falta de muchas cosas, lo descuidamos y terminan muriéndose. Ahora, yo quiero compartir en el libro de Segunda de Pedro. ¿Por qué llevo esta introducción? Porque a veces, a veces yo no sé. Bueno, Facundo sabe muy bien qué productos necesita para poder abonar esa planta, para que la planta sea hermosa y dé su fruto, porque esa es su función. Pero hay otros que no saben, como yo, mucho no. Ahora ya uno va buscando por internet y se va actualizando muchas cosas, pero no es lo mismo los que se preparan y estudian cómo es el sistema, cómo se maneja, cómo se produce, cómo se reproduce, qué cuidados tiene, ¿no? Y en la Biblia vamos a encontrar una de las cartas de Pedro que habla a la iglesia, ¿sí? A la iglesia
y les enseña cómo tienen que manejarse. Son instrucciones o son recetas para nosotros empezar a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia donde Pedro escribía esa carta? Dice que la iglesia estaban cómodos. Se habían sentado, recibían la palabra o alababan al Señor en las sinagogas, porque en aquellos tiempos no había esta estructura. En las sinagogas cantaban y alababan al Señor, pero se habían conformado solamente con eso, porque tenían la fe, ¿sí? Porque todos nosotros estamos aquí en este lugar por fe, porque sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos creído y a través de la fe nosotros somos salvos. Y uno piensa que ya es suficiente, que solamente tener fe es suficiente para el crecimiento espiritual. Con fe creo y estoy segura que soy salvo. Con la fe estoy segura que el Señor va a hacer milagros. Con la fe yo estoy segura que el Señor va a hacer prodigios, maravillas en mi familia, en la vida de ustedes, ¿no? En la familia de ustedes. Pero eso no es suficiente, mi hermano. Sino que acá Pedro nos enseña que hay que añadir cosas. Hay que añadir para que nosotros podamos tener un crecimiento como Dios quiere que tengamos, ¿no? Y así poder nosotros escalar para que nosotros podamos crecer como esa planta abonada, regada, cuidada, poder dar un fruto hermoso. Y le puse el título de esta charla o de esta palabra, escalando hacia la madurez. Y es lo que quiero compartir. Vamos a 2 de Pedro en el capítulo 1, ¿sí? Si me acompañan en el versículo 3 hasta el versículo 4, 3 y 4. Y yo tengo aquí en mi Biblia, no sé en las de ustedes, como título, Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acá escribía, ¿no? Que Pedro enseñaba, nos estaba enseñando a la iglesia, y esta palabra es para nosotros, el poder de Dios en Jesucristo. Pedro estaba enseñando lo que nosotros tenemos que empezar a meditar en lo que la palabra nos está enseñando. Que el Señor nos ha dado grandes promesas, que nos ha dado conocimiento, que nos llamó, dice que nos llevó a su gloria con excelencia. Y el 4 dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Hermanos, somos partícipes nosotros de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Desde ahí Dios nos ha sacado. Desde ahí Dios nos ha sacado de la inmundicia, de esos deseos carnales, esos deseos que nos lastimaban, de esa concupiscencia que llegaba a un punto donde nosotros hemos hecho y después nos hemos arrepentido y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Pero Dios nos ha rescatado de eso. Dios nos ha dado, dice la palabra, promesas maravillosas para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas maravillosas? Es lo que ahora Pablo lo va a decir. Pero hermanos, a veces
Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, antes de conocer a Cristo, hermano, hemos vivido en nuestros propios deseos. Mas Dios nos llamó para escaparnos de esa corrupción. Mas Dios nos sacó de eso. Si vamos a leer en Primera de Pedro antes, si nos vamos a Primera de Pedro capítulo 2, ¿qué dice el 10? Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo estaba hablando a la iglesia, recuerden que en otro tiempo estaban así, sus vidas eran así. Su vida era un desastre. No tenían paz. No había el amor que Dios nos demuestra, que Dios nos enseña en su palabra. No había gozo. ¿Por qué? Porque estábamos atornillados en nuestro pecado. Estábamos encarcelados con nuestra propia concupiscencia. Pero ¿sabes qué, hermanos? En el versículo 9, si usted leemos un versículo antes, ahí tengo el título, el pueblo de Dios. Y que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Ya no somos ese pueblo que caminaba en el pecado, ya no somos ese pueblo que maquinaba en sus deseos, en sus propios deseos. Ahora somos un pueblo escogido. Quisiera que ustedes puedan volver a leer ese versículo 9, donde dice, mas vosotros, y lo vamos a leer, si me acompañan, en primera persona. Dice, mas yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, para que yo anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que nos sacó de la inmundicia, que nos sacó del pecado, de la lascivia, del orgullo, de la vanagloria, que nos sacó de un hoyo que estábamos metidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar en su luz. Para estar en su luz. Y estar en su luz es como que Dios, ¿no? En la luz de Dios refleja. Y en la luz ves todo. En la oscuridad no se ve si tu ropa está limpia, está sucia, si te lavaste la cara, si te peinaste, pero en la luz ves cómo eres y Dios te ve así. Dios te ve en su luz y ve tu corazón y te dice que aunque el pasado, aunque ya no estés en el pasado, pero el presente a veces tomamos cosas, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Pero sin embargo, Pablo nos sigue recordando, nosotros somos linaje escogido, hermanos. Nosotros somos un pueblo de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que cambiar de pensamiento. Nosotros tenemos que cambiar de ideas y no siempre pensar en el pasado, sino empezar a vivir el presente y el futuro pensando en que el Señor se va a glorificar, que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, hermanos. Si volvemos a 2 de Pedro, en capítulo 5, el versículo 5, continuamos. Ahí donde quería enfocarme un poco de esto, dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo que dice, añadí a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son ingredientes necesarios para el crecimiento de nuestra vida. Son ingredientes necesarios para que yo pueda escalar a la madurez que Dios quiere que nosotros tengamos. Es necesario. Por eso Pedro decía, añadir a tu fe estos ingredientes. Añadir a tu fe para que puedas vivir verdaderamente en los frutos del Espíritu Santo. Añadir a vuestra fe donde podamos crecer y madurar y poder ser esa planta que les decía al principio, fortalecidos, protegidos, cuidados. Porque todo tiene un trabajo, todo tiene un esfuerzo. Ahora no es que se trata, dice, bueno, el Señor me salvó y ahora está todo en mí y todo es mi esfuerzo. No, no es que es el esfuerzo humano, es el Espíritu Santo de Dios que actúa en tu vida y te hace ver que tú estás equivocada. Entonces yo digo, Señor, yo tengo tu palabra, tengo el conocimiento que tú me hablas aquí, ahí entiendo, ahí comprendo que lo que mis acciones están mal. Y el Espíritu Santo me va a decir cómo tengo que caminar, cómo tengo que andar, qué es lo que tengo que hacer, en dónde me tengo que detener. Y no se trata por mi fuerza, se trata porque la presencia de Dios habla en tu vida. Pedro estaba enseñando en que la fe verdadera debe crecer y producir frutos. Por eso Pedro dice, añadir a vuestra fe frutos. Y después que dice, virtud para hacer, ¿qué cosa? Lo correcto. Virtud para hacer lo correcto delante de Dios. Debemos de llenar, mis hermanos, nuestra mente de cosas agradables a Dios. Cosas que le agrada a Dios. Quiero que me acompañen en Filipenses, donde nos enseñan qué cosas debemos pensar. ¿Qué cosas tengo que hacer? Dice Filipenses en el capítulo 4, el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto tenemos que pensar para poder crecer y tener un fruto verdadero, real, donde podamos depender del Espíritu Santo de Dios. Mis pensamientos están con la dirección del Señor, donde no solamente tengo que dar lugar a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales, donde el Señor habla, donde el Señor transforma, donde el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer, y nosotros caminamos en esa dirección, alineados en la voluntad del Señor. Y cuando Pedro habla de la virtud, añadir conocimiento, Pedro no está hablando de un conocimiento, hermano, solamente de leer libros de teología. Está hablando de conocer más a Jesús. No se trata de solamente venir al seminario y bueno, voy a venir a ver qué es lo que dicen, quiero aprender. Se trata de abrir tu corazón para aprender las cosas del Señor y poder empaparte del conocimiento que viene de parte de Dios. Conocerlo a Él, su carácter, su persona, conocer a Él. Y la única forma, mis hermanos, conocer al Señor es leyendo la palabra, estudiando la palabra. Cuando más conocemos a Jesús, más libres somos para vivir como Dios quiere. El Señor dijo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.
Y esa verdad está aquí escrito en su palabra. Conozco yo la verdad y esa verdad me va a traer libertad en medio de mis tormentas. Yo conozco esa verdad que Jesús me está planteando. Yo voy a ver de otra manera mi situación, porque me va a dar libertad de espíritu, porque me va a dar libertad para poder entender que no todo está perdido, sino que voy a entender que los planes de Dios son perfectos y que todo tiene su tiempo, su momento, como dice en Eclesiastés 3, ¿no? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de plantar. Todo tiene su tiempo. Y ahora uno se pregunta, ¿qué tiempo estoy pasando yo? ¿Qué momento estoy pasando yo? Solamente tú y Dios lo sabe. Y el enemigo también. Porque uno lo va hablando. Tu hermano, tu hermana no lo sabe. Por ahí ni tu madre, ni tu padre, ni tu esposa, ni tu esposo lo sabe. Pero Dios conoce tu corazón y sabe Dios cuál es el tiempo y el momento que estás pasando. Pero los tiempos son perfectos y nos ayuda a madurar y a crecer, porque a veces al árbol hay que podarlo para que vuelva a salir nuevas hojas. Y si el árbol hablara, diría, ¿por qué me lastimas? ¿Por qué me cortas si te estoy dando sombra? ¿Qué hice yo? Y a veces el árbol lo entiende que es necesario, ¿no? Y a veces nosotros nos ponemos en esa actitud, ¿por qué me pasa esto? Si yo vengo a la iglesia, te estoy sirviendo, ¿por qué tengo que pasar por esta situación, no? Después sigue del conocimiento añadir, ¿no? Dominio propio, controlar la lengua, las reacciones, los deseos, hermanos, las cosas que nos ayudan a poder mantenernos firmes. Tenemos que tener dominio propio. No solamente el dominio propio nace por mi fuerza, sino eso es a través del Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Señor, mis hermanos, nosotros estaríamos constantemente levantando ese viejo hombre. En cambio, el dominio propio me ayuda a mí a mantener, a cuidarme. Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En los tiempos bíblicos, mis hermanos, una ciudad murallada estaba protegida. Cualquier enemigo que podía entrar, que quería atacar, no podía porque estaba protegido. Pero si esa pared se rompía, si no había protección, venían los enemigos y nos atacaban. El dominio propio es eso. Cuando nosotros tenemos a Dios, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestra lengua. Nos ayuda a controlar nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra ira. Nos ayuda a controlar, a no lastimar al otro. Nos ayuda a controlar, a no juzgar. El dominio propio es uno de los frutos que habla en Gálatas, fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto, hermanos, es que nos ayuda a crecer y escalar hacia la madurez. Habla de la paciencia, del afecto, de la piedad, del afecto fraternal y el amor. Todo esto, hermanos, que habla en Pedro, en la carta de Pedro, es el resultado, hermano, de un corazón que ha aprendido a confiar en Dios. Es el resultado de un corazón que ha aprendido a depender de Dios. Aunque no es fácil, ¿no? Ya para terminar, continuamos con el 2 de Pedro, así que termino con esto.
capítulo 1, vamos a leer del 8 hasta el 11. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Si no tiene virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, si no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Qué quiere decir? ¿Que no voy a pecar? ¿Nunca? No está diciendo eso. Sino que en medio de las caídas Dios te va a fortalecer. Está diciendo que en medio de las caídas Dios te va a levantar. Porque ya no va a ser como antes en el mundo. Si yo robaba, bueno, ya no, yo seguía robando. Si yo mentía, sigo mintiendo. No había nada en mí que me diga que eso estaba mal. Pero como Dios nos sacó de esa inmundicia, porque somos un pueblo escogido por Él, entonces nosotros, hay un cambio en nosotros. Ya no es lo mismo. Por eso Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se trata, hermanos, simplemente de estar ocupados en la iglesia, de algunas actividades que uno puede participar. Está bien, es hermoso servir al Señor en diferentes actividades. Lo que se trata es que tú te puedas tener una relación con Dios en tu habitación. Una habitación ahí donde tú y el Señor a solas. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder crecer y tener esa madurez espiritual que nos dice Pedro. El versículo 9 es como alguien que recibió un gran regalo, pero con el tiempo, decía Pedro, es como que uno valora las cosas que tenemos, pero el momento en que después ya nos estamos acostumbrados de tener la gracia, ya estamos acostumbrados de tener el favor de Dios, ya está, después nos da lo mismo y ya nos acostumbramos de esa gracia y después ya no agradecemos. Como decía el domingo la pastora, ¿no? Ya no queremos agradecer, estamos acostumbrados a agradecer recién cuando tenemos algo. Mientras no lo tenemos, no somos agradecidos. Pero sin embargo, Pedro acá nos dice que ya Dios nos ha dado esas promesas maravillosas para que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Es a través de su Espíritu Santo, mi hermano. Aunque no es fácil, para Pedro no fue fácil. No es fácil lo que yo estoy hablando, lo que estoy compartiendo en la palabra. No es fácil. Uno dice, oh, Marilu, fácil es hablar. Las cosas es hacerlas, ¿no? No es fácil, para nadie fue fácil. Y es más, para el mismo Pedro, hermano, no le fue fácil. Pedro, acá escribí un poco de lo que hizo Pedro en su pasado. Pedro reprendió a Jesús cuando anunció su muerte. Señor, no. Antes reconoció, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú, Jesús. Después quiso evitar para que Jesús no muriera. Se hundió al caminar sobre el agua por sus faltas de fe, mirando a los costados y no miró al Señor y se cayó. Prometió que nunca negaría al Señor, pero sin embargo lo hizo. ¿No? Como nosotros, sí, Señor, yo te prometo, pero después nos olvidamos, ¿no? Negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, después de su caída, Pedro se arrepintió sinceramente, hermanos.
Más tarde el Señor, cuando resucita el Señor, le preguntó a Pedro, a pesar de todo el transcurso de Pedro, lo que había hecho, lo que había pasado, cuando Jesús resucita, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Y a veces, hermanos, nosotros nos sentimos a veces acorralados por ciertos motivos, ¿no? Y creemos que porque hemos fallado al Señor no merecemos el perdón. Y el Señor te dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo esto, mis hermanos? Que Jesús le tenía en cuenta a Pedro. No es que dijo que, Pedro, mira, ¿te acordás lo que dijiste, que no me ibas a negar? Y mira, ¿qué pasó? ¿Viste que yo tengo la razón? No le dijo eso, no le echó en cara. Sino le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, trabaja en tu talento, trabaja con tu don, trabaja con lo que Dios te ha dado. Sigue apacentando mis ovejas, sigue trabajando en la obra, sigue haciendo lo que dice Dios en su palabra. Y Pedro se fortaleció, se levantó y empezó a escribir las cartas. Hoy en día, ¿no? Estamos leyendo esas cartas de Pedro, siendo un hombre furioso, enojón, un momento de que le daba el ataque y cortaba la oreja del soldado cuando querían arrestar a Jesús. Mirá lo que era Pedro. Y ahora escribiendo una carta para que nosotros como hijos de Dios podamos crecer en la madurez espiritual y poder llevarnos a la guía, a la dirección del Señor. Misma gracia que lo llamó a Pedro fue la misma gracia que lo restauró. Somos privilegiados, somos restaurados, somos amados por el Señor, mis hermanos. Ahora yo les invito a que nos pongamos de pie y poder decir, Señor, yo quisiera crecer en esa madurez que Pedro habla. ¿Sabes, hermano? La fe es como una semilla, decía la pastora el domingo, ¿no? La fe, si tuviera fe, como un grano de mostaza, es como una semilla. Pero si la semilla está sobre un frasco o sobre una bolsa, por más hermosa que sea esa semilla, cuando crezca, no vale. Porque la semilla tiene que ser plantada para que Dios cumpla su propósito en ella. Está linda, sí. Es una semilla de rosal, o es una semilla de, ya sé, de muchas cosas puede ser. Pero si está enfrascado en el negocio para que alguien venga y se lo lleve y lo pueda plantar, mientras tanto sigue siendo una semilla, pero no cumple esa función que Dios le ha llamado. La función de esa semilla es que pueda venir a la tierra y ser plantado. Pero ¿sabes qué, hermano? Jesús hablaba de una parábola también de la semilla, que había semillas que caían sobre el camino, sobre pedregales, sobre espinos. Y allí Jesús, cuando hablaba de la parábola, hablaba de la semilla como la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino el viento, vino los problemas, vinieron las circunstancias, vinieron todas las cosas que nosotros pasamos. Entonces se devoró. Pero la semilla que estaba en el campo permaneció, creció y dio frutos al 100, al 60, al 30%, hermanos. Y Dios quiere que nosotros seamos esa semilla que pueda crecer con esa madurez que Pedro nos enseña a través de las virtudes del dominio propio, a través de la paciencia, del amor. Eso es crecimiento espiritual. No solamente ya acepté a Cristo y listo, no. La fe
me ayuda a confiar en el Señor, a creer que yo soy salvo por medio de la cruz. Por eso tengo esa fe, pero tengo que seguir creciendo, tengo que seguir añadiendo cosas a mi vida para que el Espíritu Santo siga tratando conmigo en mi vida, en mi comportamiento, en mi carácter, en mis acciones. Pero solo eso lo hace el Señor, mis hermanos, solo eso. Vamos a orar. Padre amado, Dios de la gloria, Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos enseñas, mi Dios, a poder crecer, a poder caminar, Señor, en la madurez espiritual. Porque ya nos has dado promesas divinas, promesas grandiosas, Señor, en tu palabra. Nos has sacado, nos dices que nosotros somos pueblo escogido, que somos linaje, que somos real sacerdocio. Pero a veces solamente lo leemos y no lo creemos. Y nos sentimos tan inferior, decir, Señor, esto no es para mí. Señor, yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes en esta noche de poder entender que para que haga buen árbol y sea fortalecido, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que darle su tiempo, pues nuestra vida espiritual es así. Tengo que cuidar mis ojos de lo que veo, cuidar mi boca de lo que hablo, mis oídos, qué es lo que escucho, qué es lo que toca mis manos, a dónde voy. Tengo que cuidarme de eso porque tú ya me has librado de todo eso. Me has librado de todo eso. Y aunque yo tenga que entender a veces que mi carne quiere, el viejo hombre quiere vivir en el pasado, pero el presente es que tú me has libertado. Mi presente es que tú me has llamado a ser un pueblo escogido. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que en tu conocimiento nos ayudas a refrescar estas promesas que nos has dado a tu iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque solamente en ti, mi Señor, podemos encontrar esa paz, ese gozo y esa sabiduría que viene de lo alto, donde me ayuda a poder entender y conocerte cada día más, Señor. No solamente poder estar en el mostrador como una semilla, sino empezar a actuar, empezar a germinar, empezar a crecer y multiplicar y dar fruto. Gracias te doy, Señor, porque en tu palabra y en tu misericordia solamente nos has sostenido y nos sigue sosteniendo. Y porque sabemos, Señor, que solamente tú eres el que toca, cambias, transformas la vida, Señor. No es nuestra fuerza, no es nuestra fuerza, es solamente, Padre, tu misericordia que tú das a tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.